tuve un encuentro personal con Jesús y Él sanó mis heridas, le dio paz a mi vida y ya no le conozco en teoría, es real. Atrévete a probarlo, verás que nunca, nunca te arrepentirás. Atrévete a probarlo para que sientas en tu vida su poder. Sabrás el privilegio que es vivir 24 horas bajo su control. Atrévete a probarlo. Ahora predico su palabra y con mi voz a Él proclamo, Rey de paz. Porque mi vida ha cambiado, todo mi ser ha transformado de verdad. Si tú supieras lo que digo y decidieras ser su amigo, te garantizo que jamás serás igual. Él sanará tus heridas, dará paz a tu vida y ya no lo sabrás en teoría, es real. Atrévete a probarlo, verás que nunca, nunca te arrepentirás. Atrévete a probarlo para que sientas en tu vida su poder. Sabrás el privilegio que es vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en estos momentos. Es un privilegio para nosotros el estar compartiendo con ustedes en esta tarde en su programa Enseñanzas y Reflexiones a la Luz de la Biblia. Su hermano y amigo Marcial Carrión le saluda, deseando que la paz de Dios inunde tu vida, tu corazón, tu pensamiento, y que sobre todas las cosas su bendita palabra, la cual dice en el Salmo 119, capítulo 165, dice así: que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que esa lámpara, que es la palabra de Dios, siempre alumbre tu paso, el caminar tuyo, el caminar de tu familia en todo momento, y que ella esté irradiando vida y paz a ti. En esta tarde queremos dar gracias a Dios, y qué mejor que empezar una oración de gratitud al Señor que nos permite compartir con ustedes estos momentos a través de estos medios. Y hagamos una oración, ustedes de allá, de su hogar o del lugar en que se encuentren. Le pedimos que nos pongamos en comunión dando gracias a Dios por tantas cosas, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Oramos. Padre amante, Señor y Dios y Padre celestial, te bendecimos, damos la gloria y la honra debida a tu nombre. Tú eres Dios y fuera de ti no hay Dios. Tu nombre es bendito, tu nombre será exaltado en todas las naciones. Llegará un momento que todas las naciones traerán su gloria a tu bendita presencia, porque el plan tuyo es establecer un reino de justicia y de paz, el cual llenará la tierra y el cual traerá bendiciones a aquellos hombres de limpio corazón que te hayan buscado. Y decimos, como nos enseñó tu Hijo en el Padre Nuestro, que venga pronto tu reino,
Sí, Señor, que venga pronto tu reino. Debe de ser un anhelo anhelante de nosotros, de que venga pronto tu reino, que sea establecida la justicia verdadera en la tierra. Gracias te damos, Señor amado y Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados, esta es la primera transmisión de tu programa, nuestro programa, Enseñanzas y Reflexión a la Luz de la Biblia. Este programa está concebido para que sea de ayuda a tu vida, para que sea de ayuda a la mía. Y qué mejor leer una porción de la palabra, esta porción de la palabra, donde se habla tan expresivamente de la Biblia, donde la Biblia nos dice nos da una lección, una enseñanza, y ella misma nos habla de su utilidad. Y esta porción de la Escritura está en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Allí Pablo le dice algo a Timoteo y le dice es lo siguiente: bendecido sea el nombre del Señor. Le dice esta palabra. Le dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, Pablo le dice a su compañero de milicia y hijo en la común fe de Cristo Jesús, le dice lo siguiente. Esta palabra le dice San Pablo a su hijo Timoteo, bendito sea su nombre, aleccionando a su hijo Timoteo sobre la importancia de las Escrituras, le dice esta palabra a Timoteo. Dice así, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Unos versículos que en estos versículos podemos decir que está resumida el objetivo, propósito de este programa, de lo que pretendemos con estos programas. Pretendemos con este programa que crezcamos en la fe, que seamos sabios para la salvación, como más en la carta a Timoteo, Pablo también le dice esto, que él había sabido la sana doctrina, las palabras de Dios, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación. El único medio para ser sabio para la salvación es la palabra de Dios que Dios ha dejado. Y ese medio es, ¿cuál? La Biblia, que es la palabra de Dios. Ella misma establece su autenticidad y establece quién fue su creador, Dios. Dice que toda, no solamente una parte, sino toda, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha habido en las Escrituras una inspiración de ella. Toda es inspirada. Y el que ellas se hayan guardado, se hayan preservado, ha sido Dios que ha estado guiando. ¿Para qué? Para que su libro, del cual él es autor, sea preservado. La Biblia tenemos lo siguiente. La Biblia tiene una característica que es un libro único. Podríamos decir que la Biblia es un libro que es sobrenatural. El único libro que se puede decir que su inspirador y autor es Dios. Y queremos estimular a los oyentes a que lean la Biblia, porque ella le puede hacer salvo. Muchas veces hay descuido en nuestra vida en la lectura de la Biblia. Y como dijera alguien en una ocasión, que algo que tendrán que hacer los creyentes al llegar al cielo es llegar al cielo y decirle a Dios que no leyeron su libro lo suficiente. Muchas veces no leemos el libro de Dios lo suficiente. Y cuando hay un autor humano, ya sea de un libro, sea de una canción, sea de una película, sea un pintor, etcétera, o cualquier otro tipo de obra de arte, este autor se regocija cuando le dicen que han leído su obra, o que han visto su escultura, que han visto su pintura, que han visto su obra arquitectónica que diseñó, o que han oído su canción, etcétera, etcétera. Cualquier autor se siente complacido cuando se le dice esto. ¿Cuánto más nos dio al saber que
que nosotros hemos estado leyendo su palabra para ser sabios. Por eso invitamos a los creyentes que lean la Biblia. La Biblia es un libro que ha influido mucho en la historia de la humanidad, pero aquí vamos a tomar unos pasajes de los que han opinado algunas personas muy conocidas en la historia de la humanidad, lo que estas personas han dicho sobre la Biblia. Vamos a ver qué han dicho, qué han dicho algunos personajes de ellos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Qué decía George Washington sobre la Biblia? George Washington decía lo siguiente: que era imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia, decía George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y es cierto, gobernar el mundo correctamente sin la Biblia es algo que es imposible. Por eso hoy vemos mucha decadencia en los gobiernos del mundo, vemos muchas injusticias, aplicaciones de leyes incorrectas, etcétera, etcétera. Y podríamos decir mal dirección en el manejo y en el gobierno de las naciones. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Si los gobernantes usasen la Biblia, las enseñanzas que hay en ello de justicia y de rectitud, y se rigiesen por estos principios, las cosas fueran diferentes en la humanidad. De seguro que habría menos guerra. De seguro que habría menos impuestos, que muchas veces son injustos. Habría menos enriquecimiento ilícito. Habría mayor administración de los recursos humanos y de seguro y financieros de las naciones. Sería diferente. Pero para esto tendrían los gobernantes que tomar la Biblia como guía. La Biblia misma enseña que va a haber un reino de justicia y que va a haber un gobierno universal que Cristo va a tener sobre las naciones, pero este reino será fundamentado en que en la palabra de Dios, en los principios divinos. Luego el segundo presidente de los Estados Unidos, llamado John Quincy Adams, opinaba respecto a la Biblia de la siguiente manera, y decimos las expresiones de él. Él decía que la Biblia es el mejor libro del mundo, que contiene más que todas las bibliotecas que él había visto. Óigase esto, el mejor libro del mundo, pero podemos decir, ¿cómo puede ser llamado el mejor libro del mundo? Sí, es el mejor libro del mundo, porque es un libro que ha resistido los rigores del tiempo, ha pasado, ha sobrevivido a diversas circunstancias, y este mejor libro es un libro que ha cambiado vida, ha transformado. Los hombres y mujeres que en diversos tiempos han sido transformados por la Biblia, porque es el único libro que tiene en realidad un poder transformador que cambia al hombre, como dice ella misma en el pasaje que leíamos, que para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, no solamente para alguna obra, sino para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el hombre hay que hacerlo nuevo, pero esto de hacer el hombre nuevo, diríamos, ¿en qué consiste en hacer el hombre nuevo? Cuando hablamos de hacer el hombre nuevo, no hablamos de su contextura física, no hablamos de su piel, no hablamos de rejuvenecerse. Hablamos de hacer un cambio en el interior de la vida del hombre, y este cambio en la vida interior del hombre solamente lo hace la Biblia. Los sistemas y escuelas de psicología logran algunos que otros cambios conductuales en el individuo. Pero la Biblia es el libro que más ha cambiado de manera radical al hombre. No que lo ha reformado, sino más bien que lo ha hecho nuevo. Y a través del tiempo podemos ver vidas de prostitutas, de ladrones, de criminales, de asesinos, de personas de mala conducta, de conductas antisociales, como han sido cambiados al tener un encuentro con la Biblia. Y dicho sea de paso, cuando decimos la Biblia, estamos hablando de un encuentro con el personaje principal de ella, el personaje céntrico de ella, que es Jesucristo el Señor. El personaje principal de la Biblia es ese, Jesucristo el Señor. Y al tener un encuentro con Cristo, quien es el personaje principal de la vida de la Biblia, ese personaje principal, céntrico, han sido cambiados, han sido transformados,
y han experimentado un cambio. Pero veamos lo que decía también este personaje. Decía él lo siguiente: el Winston Churchill, aquel célebre primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, decía lo siguiente: descansamos con seguridad en la roca firme de las Sagradas Escrituras, decía Winston Churchill, que se descansaba con seguridad en ella, porque es que la Biblia trae que una seguridad al hombre o a la mujer que cree en ella. Trae confianza, porque cuando el hombre o la mujer cree en ella, puede decir esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ella hay esperanza, porque cuando el hombre cree en la Biblia y en la palabra que ella encarna y al Dios, el Dios que le inspiró a ella y en Cristo como Salvador, puede decirle esta palabra: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No temerá mi corazón. Para nada podía el corazón que temer. No, el hombre que confía en Dios no tiene afán ni tiene ansiedad porque ha depositado su vida en la mano de Dios. En determinados momentos vendrán la turbación o aflicción de espíritu como personas humanas que son, pero al final va a haber una confianza en Dios, que Dios tiene la solución de todas las cosas. Otro hombre que habló sobre la Biblia, que fue un hombre creyente, fue aquel famoso científico llamado Isaac Newton, quien inventó las leyes de la mecánica. Isaac Newton llegó a decir lo siguiente con respecto a la Biblia. Dijo así: consideramos las escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más marca de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana. O sea, estaba él diciendo que era algo que era algo auténtico, lo que decía la Biblia, que había más veracidad que en cualquier otra que cualquier literatura profana. ¿Por qué? Porque hay muchos escritos profanos, pero la Biblia es auténtica, es veraz, es nítida, es limpia. Esa es la Biblia, y fuera de ella no puede haber más nada que no sea lo que dice la Biblia. Decía pero la Biblia que decíamos que cambia gente de diversos países, porque vemos hasta un famoso general llamado Chiang Kai-shek, general chino, que él decía esta palabra con respecto a la Biblia. El general Chiang Kai-shek decía lo siguiente respecto a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Decía: la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Y es cierto, la Biblia es la voz del Espíritu Santo. A través de ella, el Espíritu Santo nos habla a nuestras vidas, y damos gracias a Dios por ello. Pero la Biblia misma es comparada con diversas cosas, representa varias cosas. Es comparada a un espejo. La Biblia es comparada a un espejo. Ella misma se presenta como que si fuese un espejo. Eso está en la Carta Universal del Apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es comparada con un espejo. Utilizamos el espejo, pero ¿para qué utilizamos el espejo? El espejo nos dice cómo somos realmente. El espejo refleja nuestra imagen de una forma nítida, uno más que otro. Refleja nuestra imagen de una forma nítida. El hombre es que es temeroso de Dios cuando lee la Biblia, lo confronta. La Biblia confronta a nuestro ser interior, nos dice cómo estamos, nos dice en qué podemos estar fallando. Y aquellos hombres y mujeres que
son reverentes en el temor de Dios, cuando leen la Biblia, encuentran que en ella hay una corrección para su vida, encuentran que en ella hay un estímulo para perseverar hacia adelante, y ella nos corrige porque Dios, el autor de ella, quiere que los hombres sean corregidos para que los hombres enmienden de su malo camino. Pero la Biblia también es comparada a una espada. Dice ella misma se presenta como una espada. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, lo vemos esto expresado, donde se dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Oigan lo que dice, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y una espada de dos filos corta en dos sentidos, porque es una espada que es filosa. Pero la Biblia dice a sí misma, ella dice de sí misma que es más cortante y que penetra las coyunturas y los tuétanos, la parte interior de los huesos, o sea que penetra nuestro ser más interior, es penetrado por la Biblia, y ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de nuestro corazón. Muchas veces podemos tener pensamientos de iniquidad, y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hay algo que no es correcto en nuestras vidas, que hay que enmendar, que hay que corregir. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son discernidos por el Espíritu Santo, puesto que la Biblia es la voz del Espíritu. El Espíritu nos habla a nuestro interior. Y cuando dice los tuétanos, pudiéramos decir que todavía eso es en sentido humano, porque no hay nada más interior que los tuétanos. Después están los huesos, y después de los huesos están los tuétanos. Los tuétanos son aquellas partes grasosas que tienen los huesos, y hay otra parte de los huesos hay esas partes que hay grasosas, se le llama la médula amarilla. Hay otra parte que es rojiza, que está dentro de los huesos, que es llamada la médula roja. Y el penetrar hasta esa parte, hasta los huesos, decía que nuestro interior es profundamente impactado por la Biblia, es confrontado, porque Dios conoce nuestras intenciones, y para que seamos sabios y seamos justos, la Biblia hace esta función. Pero otra cosa que he comparado a la Biblia es que es con la leche. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, exhorta a los creyentes de la siguiente forma, diciéndole que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Oiga, crecer. Muchas veces a los creyentes que nos escuchan, muchas veces decíamos que queremos crecer, queremos madurar, que queremos alcanzar nuevos niveles de gloria. Y no puede haber crecimiento si no es en base a una alimentación. Porque de los alimentos que tomamos es que se forman los nutrientes, y de allí se forman entonces la estructura de nuestro cuerpo, se forman nuevas células, se forman nuevos tejidos, se forman nuevos órganos, y a la vez que son reemplazados. Para crecer tiene que ingerirse alimento, y el único alimento idóneo para crecer en la gracia y en Cristo Jesús es que la Biblia. Esto debemos de apuntarlo profundamente y inscribirlo en la tabla de nuestro corazón, que no va a haber crecimiento en nuestra vida espiritual si no es con la Biblia. Y no solamente el crecimiento, sino la defensa del organismo. Nuestro organismo humano, nuestro cuerpo, tiene mecanismos de defensa. Y esa defensa, la inmunidad corporal, ¿en base a qué? En base a comida. Pero esa inmunidad corporal nos defiende contra agentes tóxicos, y no también contra agentes patológicos, es decir, causantes de enfermedad. Una persona con déficit de inmunidad corporal o con una defensa baja, como se conoce en el argot popular, es una persona que va a ser propensa a sufrir de enfermedades infectocontagiosas muy fácilmente. En cambio, una persona que esté alimentada y que tenga una hipolende,
va a tener lo que se llama una alimentación. Generalmente tendrá una alimentación eficiente y tendrá también una inmunidad, o sea, una defensa corporal efectiva. Entonces, la Biblia no defenderá en contra de las acechanzas, de las artimañas del diablo, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Es decir, que por lo tanto tenemos que desearla, como dice el apóstol Pedro. Pero también se compara la Biblia con el oro, según el Salmo 19:10, que donde dice que la palabra de Dios son semejantes al oro. Y en el Salmo 119, versículo 127, se habla de esto. Pero también es comparada a la plata, según el Salmo 12:6. Dos metales muy preciosos, tanto la plata como el oro, mayormente el oro, metal muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque los metales preciosos son deseables, son preciosos, bellos y también son de gran valor. Pero también se compara a un pan, el pan. Ese alimento que es sinónimo de alimentación, el pan. Hablar de comida, de alimento y hablar del pan. Por eso se dice el pan nuestro de cada día, necesidad de pan. El pan es el alimento. Entonces, es el pan. Y Jesús hablando que Jesús es la encarnación y representación de la Biblia y la palabra, dice esta palabra, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús, que es el pan de vida, vino a dar su vida por el mundo. Y cuando él dice que el que comiere vivirá para siempre, podemos decir, pero ¿cómo se puede vivir para siempre si la persona perece, si la persona muere? A diario se ve las personas que lo entierran en los cementerios. Es una ley de la vida. Se nace, se crece, se reproduce y al final no morimos. Pero Jesús está hablando en términos espiritual, porque hay una vida espiritual. Y él dice que los que estén en él no van a morir, que no mueren, sino que duermen. Fíjese, hay una palabra que nosotros usamos mucho y muchas veces ignoramos las etimologías de esta palabra. Esta es la palabra cementerio. La palabra cementerio es una palabra que tiene su origen en los cristianos antiguos de la iglesia primitiva. Cuando enterraban a alguien, ellos decían, está el cementerio, pero el cementerio, la palabra cementerio no tenía la connotación que nosotros le damos hoy en día. La palabra cementerio más bien significaba dormitorio. Entonces, aquellos creyentes cuando llevaban a sus hermanos a enterrar decían, está en el cementerio, es decir, en el dormitorio. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo, no habían muerto, porque cuando Jesús dice que Él le va a dar la vida, está hablando de no de cualquier vida, es de una vida que en el original se llama la vida Zoe. La vida Zoe es la vida increada, la vida que siempre ha existido, que es la vida de Dios. Nosotros como seres pasajeros, todos los seres humanos, hay un momento en que nacemos o que son incubados los seres humanos de diversas formas. La vida se manifiesta de muchas formas. Hay unos que nacen, hay otros que no. Hay otros que no nacen porque hay diversas formas de reproducción y de manifestación de la vida. Pero cuando nuestra vida empieza en ese momento, pero hay una vida que es la vida de Dios, que esa vida siempre ha existido, porque Dios siempre ha existido, puesto que Él es externo, a Él sea la gloria y la honra. El único ser eterno es Dios. Luego todos nosotros, aún los ángeles, las cosas visibles e invisibles, fueron creadas por su poder, por su majestuosidad y para su gloria y para su honra. Pero cuando se habla de esta vida, la vida Zoe es la vida que está en Dios, solamente en Dios, y a través de lo que se llama el nuevo nacimiento, cuando las personas hacen una aceptación de la vida de Cristo Jesús en su vida, que se arrepiente de sus pecados, se experimenta lo que se llama un nuevo nacimiento. Y a partir de ahí la persona es adoptado como hijo de Dios. En el momento que la persona se convierte, se producen varios milagros que solamente la providencia divina lo puede hacer. Se produce la justificación,
La persona inmediatamente justificado de todos sus pecados. Oiga, absolutamente de todos sus pecados. Es el juez, Dios, el juez que dice justificado. Eres justificado de todo tu pecado. Y esto es lo que dice el apóstol cuando dice justificado, pues por la fe tenemos para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es justificado de todo tu pecado, de todo, no de alguno, de todo, que produce la justificación. Pero ¿qué acontece? Inmediatamente las personas entran en el mundo espiritual y se produce lo que se llama el nuevo nacimiento o regeneración. El lavamiento por la palabra, y se produce una regeneración. Ya aquel que era un hijo del pecado, un hijo de la tiniebla, pasa a ser hijo de Dios con todos los derechos de ser coheredero juntamente con Cristo. Pero también se produce otro milagro, que es la santificación inmediata. Inmediatamente la persona es declarado santo para Dios. Santos no son aquellos que están en las paredes, ni que la tradición no habla de ellos, ni de mármol, ni de madera, ni de papel, ni de metal, sino que un santo es alguien que ha sido apartado para el servicio a Dios. Y en ese mismo momento se produce lo que se llama la santificación. Se produce la santificación y otros milagros más se producen en el momento que la persona acepta a Cristo como Salvador. Y esto se hace a través de la palabra. Pero hay algo que a las personas nos gusta y es la cosa dulce. Algo que es dulce, es bueno, es deleitoso, es agradable. Por lo regular las cosas agrias o amargas a las personas no le gustan, pero la misma palabra de Dios se presenta como una miel. Según dice Juan 6:51, según dice el Salmo 19:10, dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. O sea, es una miel que, como decimos nosotros en nuestro país, allá en República Dominicana, es una miel que no está bautizada o adulterada con agua, sino más bien que es una miel que es pura, es directamente desde el panal. Y dice que la Biblia es más apetecible y más deseable que esto, bendito sea el nombre del Señor, que la miel del panal. O sea, que dulce, la palabra de Dios es dulce al paladar de aquellos que aman la justicia y aman la verdad. Pero en sí también la palabra se compara con un martillo, porque tiene varias aplicaciones y hace varios efectos la palabra de Dios en la vida de los hombres. Aquí es comparada a un martillo, y esto se encuentra en Jeremías 23:29. En el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 23, versículo 29, la palabra de Dios dice que se hace esta pregunta, esta cuestionante plantea Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, diciendo de la siguiente manera: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, que quebranta la piedra. Un corazón de piedra es quebrantado por la palabra de Dios. ¿Cuántos corazones de piedra no han sido quebrantados por la palabra de Dios y se han vuelto corazones sensibles? Tenemos un ejemplo ahí típico en la Biblia, por ejemplo, el caso de un hombre llamado Cornelio, un centurión del ejército romano. Aquel centurión llamado Cornelio del ejército romano, aquel centurión del ejército romano era un hombre duro, un hombre impuesto a la batalla. Imagínese usted que para llegar a ser centurión del ejército romano había que tener mucha experiencia militar y haber participado en diversas batallas. Y aquel hombre, la palabra de Dios lo volvió un hombre sensible a Cornelio. Y aquel hombre Cornelio se volvió un hombre sensible a la palabra de Dios y aceptó a Cristo como su Salvador. Pero también el fuego, algo que nada resiste el fuego, absolutamente nada resiste el fuego. Y dicho sea de paso, nada resiste el fuego porque el fuego todo lo consume. A alta temperatura el fuego derrite el acero, derrite la plata, aún hasta el mismo oro que es tan resistente al fuego. En algunos momentos para ser fundido es por medio del fuego. Pero este fuego, dice aquí la palabra de Dios, el fuego purificador de la palabra de Dios que todo lo penetra. Y dicho sea de paso, también el fuego, el calor, porque del fuego se desprende el calor, y ese es el agente
de contaminantes más fuerte, el calor. Y dice del fuego, comparándolo a él, la palabra de Dios dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, pero también dice del fuego. Según dice Jeremías 29, dice de la siguiente manera, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Estas palabras los creyentes, los predicadores, las hemos experimentado mucho. Hay veces que nos desanimamos y pensamos no seguir predicando más la palabra de Dios. Pero sentimos un fuego en nosotros que no nos podemos contener y hay que seguir predicando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, como dice la misma palabra, de predicar, de enseñar la palabra de Dios, de perseverar en ella. Porque aquí vemos el profeta Jeremías que cayó en un momento de depresión y Jeremías se propuso no hablar más de la palabra de Dios. Pero ese fuego de la palabra lo reanimó y se levantó el profeta con más fe, con más esperanza, con más valor, con más arrojo, con más gallardía a seguir nuevamente predicando la palabra de Dios. Si hay algún oyente creyente que está desanimado, que se anime nuevamente y ese fuego interno que siente, que lo deje fluir a través de la predicación de la palabra de Dios. Pues bien, amados, vamos a deleitarnos con una alabanza en estos momentos. Desde pequeño había escuchado hablar de un hombre que traía libertad, que daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos y mucho más. Y lo sabía de memoria y cada día lo escuchaba, pero mi vida siempre estaba igual. Hasta que un día, desesperado, tuve un encuentro personal con Jesús. Y Él sanó mis heridas, le dio paz a mi vida. Y ya no le conozco en teoría, es real. Atrévete a probarlo, verás que nunca te arrepentirás. Atrévete a probarlo, para que sientas en tu vida su poder. Sabrás el privilegio que es vivir 24 horas bajo su control. Atrévete a probarlo. Ahora predico su palabra y con mi voz a Él proclamo, Rey de paz. Porque mi vida ha cambiado, todo mi ser ha transformado de verdad. Si tú supieras lo que digo y decidieras ser su amigo, te garantizo que jamás serás igual. Él sanará tus heridas, dará paz a tu vida, y ya no lo sabrás en teoría, es real. Atrévete a probarlo, verás que nunca te arrepentirás. Atrévete a probarlo, para que sientas en tu vida su poder. Sabrás el privilegio que es vivir
24 horas bajo su control. Atrévete a probarlo, verás que nunca, nunca te arrepentirás. Atrévete a probarlo, para que sientas en tu vida su poder. Sabrás el privilegio que es vivir 24 horas bajo su control. Atrévete a probarlo. Su nombre es Jesús. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Dios le bendiga. Dios les bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente, mis amados hermanos. En esta, podríamos decir, en esta tarde o noche de España y tarde de República Dominicana y del Caribe y de Europa, queremos saludar a las siguientes personas que entrañablemente amamos. Queremos saludar al pastor Tomás Rodríguez, al pastor Elmer Martínez, al pastor José Velázquez, al pastor Carlos Sánchez, a la pastora Magandi Liranzo allá en República Dominicana, a la pastora Dani Carmelina allá en Los Mameyes, al pastor Julián Soriano, al pastor Fausto Guzmán, al pastor Carlos Piantini, al pastor Ezequiel Araujo y al pastor Michel Francoy, a la hermana Zoila Gil, a los hermanos Onán y Raquel Coniel, y a la esposa de Onán, Flor María Padilla, a la hermana Berky Ventura, y a la hermana Berky Marina, y a la hermana Marina Sarante, a la hermana Daisy Peguero y a su esposo Juanerge Antigua Luna, a mi amada hermana Lidia ya en el Cabreto de Guerra, a la hermana Matilde Tati, a la hermana Graciela Rochieta, quien está de fiesta, puesto que le ha nacido su cuarto bisnieto. Felicidades allá en Argentina. A la hermana Adela Mercedes y pastora Adela Mercedes, mi apreciada hermana y amiga allá en la ciudad de Salvaleón de Higüey. A mi hijo en la fe y pastor allá acá en Orló, en España, a Robert de León, a mi queridísima Nancy Álvarez, la cipota, a la hermana Carlita, a la hermana Wendy, a la hermana Yane, a la hermana Araceli, y a tantos hermanos que hay que bendecir. También a la licenciada Maribel Ramírez, cariñosamente V, también al Geni Peña Nova, que es acá el ingeniero de sonido acá en esta emisora Jehová Jireh,
También a Katy Cruz Ortiz, la pastora Katy, que Dios les bendiga grandemente a Katy. A la hermana Lupita Brancarte, a mi querida prima, mi primísima querida, a Altagracia Carrión, al licenciado Santo Pérez, mejor conocido con el nombre de Aristide, que Dios los bendiga grandemente, a Raiza, a Reyes Valentín de los Santos, a Raiza de Jesús también, a Zeneida Pérez, que Dios la bendiga grandemente, a la hermana Lupita Blancarte Cerrato, que Dios la bendiga también de manera grande, a la hermana Alicia Rodríguez, que Dios bendiga a todos y a cada uno, al hermano Saturnino, que Dios los bendiga, ya miembro de la Iglesia de la Senda, y a cada uno de los hermanos, la hermana Teresa Martínez, que Dios bendiga a cada uno, a la hermana Estela Dotel, acá en España, que Dios la bendiga de una manera especial, y a cada uno de estos hermanos, que Dios los bendiga. Mis amados hermanos, este es más bien un programa de educación y de reflexión cristiana basado en la Biblia. En la próxima edición de este programa vamos a estar hablando sobre historia de la Biblia. Vamos a hablar sobre historia de la Biblia y vamos a tocar 3 aspectos de la Biblia: la revelación, la inspiración y la iluminación de la Biblia. En la historia de la Biblia vamos a estar hablando la próxima semana sobre esto. Pueden conectarse y pueden participar, porque será de manera participativa. Este programa tendrá al final una parte de participación de los oyentes. Para esto pueden llamarnos a los siguientes números. Esto es para los hermanos de acá de España, el 677-092-159. Repetimos, para los oyentes de acá de España, pueden contactarnos vía WhatsApp o por llamada telefónica al siguiente número: 677-092-159 o al número 657-078-814. Para los de República Dominicana y el Caribe pueden llamarnos al siguiente número: 011-34 677-092-159. Repetimos, 011-34 677-092-159 o al número 011-34-657-078-814. Pueden llamarnos a nuestro WhatsApp o escribirnos vía Facebook y hacer sus preguntas, hacer sus aportes. Y vamos a estar tratando ese tema, historia de la Biblia. Vamos a hablar de la historia de la Biblia, porque muchas veces como creyentes desconocemos a veces la historia de la Biblia, cómo se formó la Biblia, cómo el canon, cómo los profetas o agiógrafos y apóstoles recibieron la Biblia, con cuáles tipos de materiales se empezó a primeramente a escribir la Biblia. Vamos a estar hablando de esto, de historia de la Biblia desde la antigüedad, cómo fue formada la Biblia. Vamos a estar hablando de estas cosas y estaremos hablando sobre esto en nuestra próxima entrega, mis amados hermanos y amigos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, su hermano y amigo
Pastor Marcial Carrión ha estado transmitiendo para ustedes desde aquí, desde esta emisora. Dios proveerá acá en la ciudad de Barcelona, en Mataró. Dios me le bendiga y Dios me le guarde, y esperamos su participación y su audiencia en nuestra próxima transmisión. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y hacemos una oración de despedida. Padre amado, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Dios mío, llegar hasta aquí. Podemos decir, como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos que tú bendiga esta emisora, que tú bendiga a los ejecutivos de esta emisora, Dios mío, que cada vez le dé más alcance, y no solamente a esta, sino a todas las emisoras cristianas, para que el mensaje del evangelio sea difundido lo más ampliamente posible y alcance los lugares más recónditos del globo terráqueo, y las almas y vidas sean salvadas y vengan a la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos. Si desean, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es el siguiente: altardelcielo405@gmail.com. Dios me le bendiga y Dios me le guarde a cada uno, mis amados hermanos, y si Dios quiere nos veremos el próximo lunes. Dale una alabanza.